Comienzo, si os parece, a la comisión informativa del mes de enero, con el orden del día que está establecido. Antes de nada, dos cuestiones. Primero, excusar la asistencia de Íñigo Manrique a la comisión y, en segundo lugar, anunciar la presencia en la sala de doña Ángela Clape Martínez en representación de las asociaciones Asís, Asama, Irunsos Mascotas y Grupo NEVAC. Habían solicitado su incorporación a la comisión informativa de estas áreas del territorio y le damos la bienvenida. Y bueno, pues esperar que sea de su interés. En cualquier momento del capítulo de ruegos y preguntas, tanto de los asuntos que se informan como del capítulo de ruegos y preguntas, solicitando la palabra, se puede intervenir como el resto de miembros de la comisión. ¿De acuerdo? José Félix, estás con nosotros, aunque estés allí, estás con nosotros, que no veo... Vale, perfecto. Sí, tienes una posición dominante, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues nada, si os parece, ahora sí damos comienzo con el orden del día. Tenemos pendiente de aprobar las actas de las sesiones que celebramos el 14 de noviembre y el 19 de diciembre del año pasado, del año 2022. Si no hay ningún inconveniente, los daríamos por aprobadas y pasaríamos a los asuntos que se proponen elevar a pleno. En primer lugar, con la aprobación provisional de la modificación del Plan General en el ámbito de Txemperenea, y le voy a pasar la palabra al director del área de urbanismo, Miquel Gargallo. Arratsaldeon, pues sí, proponemos llevar a plena la aprobación provisional de la modificación de elementos del Plan General de Txemperenea. Es un asunto que todos conocemos. Tiene un proceso que se ha vivido en estos momentos pues en 4 fases y que en estos momentos ya estamos en la aprobación provisional, que sería un poco ya cerrar desde este momento el capítulo un poco de tramitación urbanística por parte del ayuntamiento, y con el documento de aprobación provisional se solicita ya la declaración de evaluación de impacto ambiental al Gobierno vasco, el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, y con eso aprobaríamos ya definitivamente la modificación de elementos del Plan General. Con respecto a la tramitación, pues en estos momentos pues es una tramitación larga y complicada que ha tenido su acuerdo de formulación con los informes sectoriales que se establecieron a partir del año de finales del 2020. En el 29 de abril del 22 se aprobó ya inicialmente el documento de modificación del Plan General, una vez ya emitió el informe preceptivo del Consejo Asesor de Planeamiento, con el informe favorable también de la Dirección General de Aviación Civil y con el documento de alcance medioambiental, con lo cual ya estaban las bases para aprobar inicialmente. A partir de la aprobación inicial, se ha expuesto al público durante 45 días hábiles, dado que se está exponiendo no solo el documento urbanístico, sino también el estudio de evaluación de impacto ambiental, y hemos ido teniendo sucesivamente los informes sectoriales que corresponden, todos ellos de carácter favorable, en algunos de ellos, algunos casos, con algunos elementos, algunos condicionantes o elementos que se han ido incorporando al documento que ya se eleva a la aprobación provisional. Por lo tanto, ahora tenemos un texto refundido que recoge los informes sectoriales que se han emitido. También pasó el 11 de enero de este año por el Consejo Asesor de Planeamiento, por lo cual ahora pues corresponde ya al Pleno Municipal, en su caso, a aprobar provisionalmente este documento. No voy a repetir lo que serían el informe del Consejo Asesor de Planeamiento que estableció los criterios objetivos de esta modificación. Voy a leer solo los titulares. Fundamentalmente, uno de los objetivos eran trasladar las instalaciones deportivas de Playa Undi, la creación de un parque lineal conectando el Parque de Alaichoco con la calle Berillo y al noreste del ámbito. Este parque ya estaba recogido como sistema general en el Plan General vigente y, por lo tanto, en esta modificación lo que se hace es ampliar, se configura mejor. Se ordena, además, se señalaban como criterios objetivos que, aparte del equipamiento deportivo del Sistema General para el traslado de instalaciones deportivas de Playa Undi y del Sistema General de Zonas Libres, también se debería ordenar todos los nuevos equipamientos de carácter local para dar servicio no solo a la actuación, sino también al entorno residencial del ápice. En principio, eso también se recoge en este documento.
También se hablaba de hacer una ordenación más densa, más sostenible y con mayor mixtura de usos. Ello derivaba también un poco de la incorporación de las instalaciones deportivas y de la ocupación del suelo para esas instalaciones, lo que obligaba a irnos a una ordenación más densa y consecuentemente, pues una simplificación de las estructuras viarias y demás elementos que nos lleva a una ordenación más sostenible. Se hablaba del programa de actuación pública del parque de viviendas, en el cual pues, el 75% tiene que ser de vivienda de protección pública, dado que estamos hablando de un suelo urbanizable sectorizado y, por lo tanto, la Ley 2/2006 nos obliga a que el 75% sea de vivienda pública y, por lo tanto, se planteaba también en ese criterio de mantenimiento del porcentaje de vivienda pública si era posible también mantener las edificables contempladas en el plan general de forma de mantener la viabilidad de la actuación y que la actuación del sistema general fuera resuelta mediante la cesión del mismo. Y por último, pues, como todas las ordenaciones que se tienen que establecer en un entorno residencial o una trama urbana existente, era necesario, pues, claramente la conexión tanto peatonal, ciclista, como con la estructura viaria del entorno. Este es el planeamiento vigente en estos momentos, que es un plan de sectorización del año 2009, que fue incorporado al Plan General del 2015 y que ahora con esta modificación de Plan General modificamos. La ordenación, podéis apreciar, pues es una estructura mucho más compleja que la que estábamos en esto tratando, pues con una estructura viaria de hasta 4 viales que estaban repitiéndose, lo cual establecía una ocupación muy importante de la estructura viaria del territorio. Sí tenía ya este parque lineal que se contempla en los criterios objetivos y que bueno, se mantiene. Y luego, por otro lado, teníamos una gran ocupación de suelo para parcelas edificables derivadas de que gran parte de las parcelas edificables, sobre todo la parte de arriba, se trataban de parcelas edificables de baja densidad, con parcelas con elementos un poco de jardines y elementos adosados o unifamiliares, lo cual establecía una ocupación muy grande del territorio y que, si bien respondía pues a la tipología un poco de ladera, pues implicaba una ocupación del territorio muy grande y que en estos momentos pues privatizaba el territorio en relación un poco con las nuevas propuestas que estamos realizando, ¿no? Esta sería la propuesta que estamos realizando. Pues evidentemente, como elemento fundamental, la incorporación de las instalaciones deportivas de planeo, de un sistema general deportivo en el lado oeste del ámbito, que es la zona, dentro de lo que cabe, pues la más llana del ámbito, si bien es verdad que pues requiere también un movimiento de tierras importante para crear esa explanación de esta superficie tan grande. Y el segundo aspecto importante es este sistema general de espacios libres que ya estaba contemplado en el anterior plan, que en estos momentos se refuerza y se amplía, es un elemento mucho más amplio que el que estábamos viendo anteriormente y que bueno, se potencia pues, con la ordenación. Todo eso se lo permite, dado que la estructura viaria se simplifica, se llega solo a un único vial, un vial de conexión viaria que une la estructura de Oñaurre con la estructura viaria ya en la zona de Berillo, y que este vial tiene su conexión también a través del barrio de Lápice con esta conexión en T. Este vial pues, permite una ocupación mucho menos del territorio y sobre este vial se establecen las manzanas y parcelas edificables que van dando a este vial y que van conectándose con accesos siempre desde este vial. Y las otras manzanas ya se apoyan sobre la estructura viaria en estos momentos del entorno de Berillo y en principio son manzanas que también tienen apoyándose sobre este vial existente. Por lo tanto, nos encontramos con una estructura residencial apoyada sobre un único vial o sobre el vial existente y siempre dando fachada por la que sería la ordenación de los espacios verdes de este sistema general o, si no, de las zonas verdes y locales que se establecen en la parte alta del ámbito, lo cual, pues bueno, pues nos vamos a una ordenación que junto con el sistema general deportivo, pues vamos a una ordenación con una gran superficie de dominio público que se obtendrá tras la gestión y ejecución de este planeamiento.
En esta parte alta vemos lo que sería un poco todo el paquete de dotaciones locales. Estos paquetes de dotaciones locales se definen como dotaciones locales de carácter sin definir. X les llamamos, de tal forma que puedan destinar a diferentes usos en función de las necesidades que se puedan producir en el futuro. Hay un par de parcelas que se han configurado de tal forma de que permitan en estos momentos pues, la explanación de estos espacios y puedan servir también de campo de deportes, de entrenamientos, y estos son elementos que desde el punto de vista de la ordenación pues, se han mejorado con respecto a la aprobación inicial. También tenemos un par de parcelas ya de equipamientos próximas a las zonas residenciales actuales del barrio de Lapice, una de alojamientos dotacionales que cumple con la ley y con otras dotaciones de otros ámbitos, y otro equipamiento también sin definir que sería complementario un poco del Sistema General de Espacios Libres. Bien, la estructura del esquema que estamos hablando pues es lo que estábamos comentando, el apoyo sobre la estructura viaria intermedia de la estructura de las manzanas que dan a este vial, y que las partes de traseras o dan a los parques de la parte superior o al parque intermedio que se produce de conexión de sistemas generales en mitad del ámbito, y estas serían la ordenación que está apoyada sobre el vial existente de la calle Berillo. Los perfiles sí incrementan con respecto a los documentos el planeamiento anterior, no tanto en la parte baja, que sigue manteniéndose planta baja y 5 y planta baja y 5 y ático, y bueno, tiene perfiles similares a lo que existen en el entorno, pero sí en la parte de arriba, pues que donde en este vial estamos hablando de perfiles de planta baja y 4 y ático a lo largo de todo este vial de conexión. Bueno, esta ordenación pues, nos permite cumplir los objetivos y criterios objetivos que se habían establecido ya en el Consejo Asesor y fueron aprobados por el Pleno Municipal, y cumplen con las cuestiones que hemos comentado y repasamos ahora. En primer lugar, pues, el nuevo sistema general de equipamiento deportivo, 20.381 metros cuadrados de suelo, en una superficie de explanación que se encuentra a nivel un poco pues, del entorno del barrio de Lapice, en una cota similar un poco a las últimas casas del entorno de Lapice, y que nos lleva pues, a una explanación y unos muros de contención que sujetarían lo que sería el vial, que quedaría ya más alto y que es el vial el que se apoyan el resto de el conjunto de las viviendas, ¿no? Sobre ese conjunto de las viviendas nos encontramos luego ya el otro paquete de equipamientos ya de carácter local que se sitúa ya en la parte alta del ámbito. Aquí se ve un poco como la conexión del Parque de Laichoco pues conectaría por delante del campo de las instalaciones deportivas y tiene su continuidad a través del parque y hasta el final, hasta la parte este del ámbito. Y bueno, estos son elementos en principio que configuran equipamientos que podrían ser edificados o podrían ser sin más elementos de equipamiento al aire libre, ¿no? El parque lineal que hemos comentado, estamos hablando de un parque lineal de casi 20.000 metros cuadrados, que bueno, pues que como parque tiene un funcionamiento que consideramos que, aparte de conectar las zonas verdes existentes, tanto de Laichoco con el entorno de Berillo, también tiene una funcionalidad mucho mayor que los parques más cuadrados, más redondos, en el sentido de que permite un mayor recorrido, un mayor paseo, permite paseos más largos, permite admitir pues, todo el tema de los bidegorris, en principio la circulación peatonal y ciclista a través de ellos. Y bueno, y una cosa característica importante es que sobre ese parque pues, se resuelven también las edificaciones residenciales que van dando a ambos lados del parque, ¿no? Como un elemento estructurante de un poco de toda la ordenación. Estaríamos hablando de casi 50.000 metros cuadrados para equipamientos locales. Esos equipamientos locales tendrían carácter local y por lo tanto son para el uso residencial del barrio, del entorno residencial del barrio o de la misma actuación que están proponiéndose, y esos 50.000 pues, se dividen en 32.000 metros cuadrados de zonas verdes complementarias del parque lineal, o sea, todas las zonas verdes están situándose sobre todo en este punto de aquí, y algunos elementos entre las edificaciones residenciales.
los 17.642 metros cuadrados de equipamientos locales que pueden ser de carácter educativo, sociocultural y deportivo, y una parcela para alojamientos dotacionales que permitiría construir pues, 1.750 metros cuadrados, alrededor de 20-25 apartamentos tutelados. La ordenación con su calificación pormenorizada. Aquí se aprecian pues, las zonas verdes locales que son complementarias del sistema general y que van complementando el sistema general. Las parcelas vivienda libre, en principio que estamos hablando del 25%, se sitúan en el entorno del estadio y ya en el resto de las parcelas, con el 75%, serían de vivienda de protección oficial, las de color rosa, y de vivienda de protección tasada, que es el 20%, que, de acuerdo con la ley, que correspondería a la tasada municipal. Aquí en azul vemos las parcelas de equipamiento que se van intercalando con las parcelas, con las zonas verdes locales que establece la ordenación. Y en fucsia son los edificios que quedan consolidados. Y en este punto de aquí tenemos también lo que sería la subestación que ya se ha ejecutado y su conexión en estos momentos, y este sería la ronda sur, con la conexión actual hasta la calle Berillo, que en estos momentos tendría luego una conexión que tendría con una rotonda intermedia que permitiría la conexión con el enlace, con el vial estructurante que hemos comentado, o el vial principal de la ordenación. Entendemos que la simplificación de la estructura viaria y la compactación de las parcelas nos permite liberar mucho suelo para espacios públicos destinados a usos de uso público, para los habitantes y para mejora de los espacios un poco vinculados con la naturaleza, lo cual entendemos que nos da una ordenación más sostenible. También la reducción de los viales colabora un poco pues, al control del ruido, la calidad del aire y permite pues, una mayor ordenación de zonas arboladas. Entendemos que la compactación de las manzanas edificables también favorece este carácter más sostenible de la actuación y también recoge la ordenación, una mixtura de usos que ahora veremos. En números, estamos hablando de una ordenación de 163.000 metros cuadrados, es una superficie muy importante de suelo que se ordena. Esos 163.000 metros cuadrados pues se dividen en estos momentos en todas estas parcelas de equipamiento, 20.000 que hemos comentado para equipamiento deportivo, 52.000 para zonas verdes incluidos los sistemas generales, 17.000 para otros equipamientos y lo que son las parcelas edificables de estos 163.000 son 39.000, o sea, no llega a 40.000 metros cuadrados los que configuran parcelas edificables, o sea, solo de esos 163.000 metros cuadrados que se ordenan, solo el 24% va destinado a parcelas edificables que efectivamente son compactas y tienen una densidad, pero van situadas en principio ocupando solo el 24% del territorio. La edificabilidad está manteniendo en principio lo que habíamos comentado con ese tope máximo de 85.000 que establecía el plan general anterior. Tendríamos una edificabilidad de 74.440 metros cuadrados para uso residencial, que nos da aproximadamente unas 850 viviendas, aunque ahora la aplicación del decreto de habitabilidad pues, resultará un número de viviendas menor. Pensar que la modificación lo que establece son techos edificatorios, no establece número de viviendas, pero bueno, en conversión pues estaríamos hablando entre 800, 850 viviendas aproximadamente. De esas 74.400 metros cuadrados hay una parte que se consolida, los caseríos que se consolidan, 1.610, y una parte que es nueva, o sea, 72.830 metros cuadrados son de nueva edificación. Y de estos 72.830 metros cuadrados, el 77,82% se va a destinar a vivienda de protección pública, o sea, 660 viviendas, dividido en vivienda de protección pública, protección oficial en principio y promoción de tasación municipal. Y luego se contempla una edificabilidad localizada en los bajos de las viviendas de 9.200 metros cuadrados, fundamentalmente situados en el entorno de la calle existente de la calle Berillo y en el entorno un poco del eje de la estructura viaria. Como hemos comentado, en principio el documento que se lleva a pleno para aprobación provisional
lleva una serie de modificaciones que derivan de toda su tramitación urbanística y de los informes sectoriales y se han incorporado en su normativa y en su memoria pues, todas las condiciones que se han establecido por los informes sectoriales. Haciendo un repaso de ellos, se ha incorporado lo que señalaba el informe de URA en cuanto al adimensionamiento y las características de la red de agua y saneamiento que tienen que establecerse en el ámbito. Eso está recogido en la normativa de la modificación del Plan General. También, de acuerdo con el informe que había establecido Cultura Gobierno Vasco, se ha incorporado un plano del trazado del Camino de Santiago que discurre a través de la calle Vélez y, en principio, con la mejora, en principio, a través de los espacios peatonales a lo largo justo en el mundo de la frontera entre lo que sería la calle Vélez y la ordenación que contemplamos nosotros. Hay una cuestión también que ha surgido en el informe de Diputación, de Cultura de Diputación, en relación con las dudas que podían existir sobre el caserío Chemprenea. De hecho, estuvimos reunidos con ellos y visitamos el caserío de Chemprenea para analizar un poco las condiciones o la situación del caserío. Se llegó a la conclusión entre todos los técnicos que el caserío como tal no tiene en estos momentos ningún interés desde el punto de vista arquitectónico, porque tanto la estructura como las ampliaciones realizadas han ido distorsionando lo que originalmente podía haber sido. Lo que sí pues, existe alguna intuición de que originalmente este caserío, en una parte de su caserío, en una parte inicial, mucho más pequeña de lo que es en estos momentos, podría haber tenido alguna relación con alguna pequeña ermita y, por lo tanto, desde Diputación nos pidieron que incorporásemos en la normativa que de forma previa al derribo del caserío había que hacer un estudio arqueológico para analizar las posibles, si existía algún tipo de enterramiento en ese entorno. El estudio arqueológico también se va a recoger, también análisis también en todo el entorno de los movimientos de tierras para poder, en algún caso, si pudiéramos encontrar algún elemento, aunque no parece probable, pero por si existiera algún traza de algún camino antiguo en ese entorno de Chemprenea, ¿no? Fruto de las reuniones que se han tenido con los equipos deportivos que están en estos momentos utilizando las instalaciones de Playa Hondi, sí se ha incrementado en estos momentos las instalaciones deportivas en cuanto a lo que sería la edificación sobre rasante, que ha pasado de 2.800 a 3.546 metros cuadrados, facilitando un movimiento que ahora veremos en la ficha, algo mayor del que existía actualmente, pues para permitir en estos momentos una mayor ocupación de los graderíos y con usos auxiliares, un poco de instalaciones deportivas. También se ha ampliado la superficie bajo rasante, no está cuantificada, está definida por alineaciones para permitir también el uso de equipamiento deportivo del bajo rasante y considerar el uso de aparcamiento como complementario al de equipamiento. Por lo demás, hay un aspecto importante que se recoge y es que la ordenación volumétrica, tanto de las parcelas residenciales como de los equipamientos de alojamiento dotacional y otros equipamientos, deberán estudiarse a través de un estudio de detalle, o sea que si bien están definidas las parcelas en el plan especial, en la modificación del plan general, cada una de las manzanas tendrá que tener un estudio de detalle una vez ya conocida exactamente el movimiento de tierras que esté previsto y las rasantes que el proyecto de urbanización se contempla, de tal forma que pues, se pueda ajustar la volumetría que en este momento se configura pues, a través de los estudios de detalles, delegando un poco la modificación de ese estudio de detalles y evitando de esta forma que tengamos que modificar puntualmente nuevamente el plan general. También se solicita de forma previa a la elección de licencia un anteproyecto conjunto de cada una de las piezas edificadas, de cada una de las parcelas y también en relación con lo que hemos comentado anteriormente, también las servidumbres de uso público que puedan establecerse encima de los vasos de garaje de estas parcelas deberán también regularse en estos momentos a través de los estudios de detalles y una vez aprobado el proyecto de urbanización para conocer cuáles son los elementos que pueden ser incorporados a los parques y cuáles elementos que pueden quedarse privativos, de tal forma que los estudios de detalles adquieran en estos momentos pues, un carácter un poco pues, de mayor definición en cada punto concreto de cada una de las parcelas pues, de ese conjunto que al final pues, estamos hablando de un conjunto de 850 viviendas y que, bueno, pues aquí ir poco a poco y luego desarrollándola, ¿no? Parcela por parcela.
Y eso también hace referencia también a lo que sería el decreto de habitabilidad, en el cual, pues, evidentemente, habrá algunos elementos y algunos ajustes del decreto de habitabilidad que tengan que recogerse a través de un estudio de detalle, así como las posibles exenciones que contempla el decreto en relación fundamentalmente a las orientaciones de las viviendas. Y bueno, esas son un poco las modificaciones que se han preparado para el documento de aprobación inicial. Sí. Acabo un momento y paso la palabra a Juan. Esta era la parcela, esta era la parcela anteriormente del equipamiento en el documento de aprobación inicial, donde pues aparecía que los sótanos estaban destinados a aparcamiento. En este momento pues, estaban marcados de azul y naranja, estaban destinados a zona de equipamiento. Y ahora, en principio, se puede apreciar como se ha ampliado completamente pues, la superficie de lo que sería la ocupación del subsuelo, pues para permitir todo tipo de usos. En estos momentos el uso característico es el equipamiento deportivo, cabe como uso autorizado el aparcamiento, pero el carácter sería de esto, de tal forma de que se puedan colocar en la planta -1 o la -2 o la que se considera, pues está libertad para ordenar el edificio de acuerdo con las necesidades que necesiten los equipos, las instalaciones deportivas. Y lo mismo también con la parcela de aquí sobre rasante, que hemos comentado, pues hemos pasado de 2.800 a 3.500 metros cuadrados, ampliándose en toda esta parte de así, pues para facilitar también en estos momentos, pues con los 3.500 metros cuadrados de edificabilidad, pues también instalaciones deportivas sobre rasante, pues complementarias a las de bajo rasante. Y bueno, y comentar, bueno, paso la palabra a Juan para que os explique el escrito de alegación que se ha presentado. Sí, durante el periodo de exposición pública del expediente solo se presentó un escrito de alegaciones por parte del señor don Javier Herrera Goya y son alegaciones que tienen que ver fundamentalmente con la... Sí, claro. Digo que se habían presentado durante el periodo de información pública alegaciones por parte del señor Javier Herrera Goya y que son alegaciones que tienen que ver fundamentalmente con la titularidad de algunas de las parcelas que se recogen en la modificación del plan. En realidad, bueno, son cuestiones que no se deciden en el planeamiento general, puesto que la titularidad se decidirá y se analizará en los instrumentos de gestión correspondientes, pero no obstante hemos hecho un adelanto del análisis de las cuestiones planteadas y sobre las objeciones planteadas por el señor Herrera se ha considerado que había que darle la razón respecto de la titularidad de una parcela de 387,32 metros cuadrados, que es una parcela que el Ayuntamiento ocupó anticipadamente en el momento en que se construyó, se ejecutó el vial de Chemperenea y que posteriormente ha sido objeto de una resolución judicial que ha obligado al Ayuntamiento a retrotraer las actuaciones y, por tanto, a reconocer que de momento la titularidad formal sigue siendo del señor Herrera y los demás copropietarios. Por lo tanto, en este punto se le da la razón en el dictamen y se estima la alegación. Por otra parte, alegaba que la parcela de 933 metros cuadrados que ocupa en este momento la nueva subestación eléctrica de Iberdrola, pues no pertenece a Iberdrola. Y en este punto nosotros hemos dado traslado a Iberdrola, que nos ha justificado las actas de ocupación y pago correspondientes por las cuales son titulares de esa finca, con independencia de que Iberdrola haya o no escrito en el registro de la propiedad todavía esa parcela. Pero lo que es cierto es que tramitó el expediente expropiatorio oportuno para ello. Y finalmente el señor Herrera cuestiona que se consolide la subestación y que no participe de las cargas del ámbito. Claro, Iberdrola, además de hacerse con esos terrenos a través de un expediente expropiatorio, ejecutó la urbanización necesaria para dotar a la parcela de la nueva subestación de los servicios necesarios en cuanto a saneamiento, pluviales, etcétera, con todo lo cual esa parcela pasó a ser un solar. Y como pasó a ser un solar, hemos analizado la situación y consideramos que no tiene ningún sentido que deje de considerarse una parcela consolidada y que, por lo tanto, tenga que participar de nuevo en un reparto de beneficios y cargas que no tiene sentido en este momento. Entonces, en este punto se desestima también la alegación. Y, por último, comentar que si se aprueba esta propuesta, en el momento en que se someta a acuerdo del Pleno Municipal, requeriría la mayoría absoluta del Pleno de la Corporación. De acuerdo, gracias Miquel y Juan.
Abrimos un turno de intervenciones. Joaquín. Bai, bueno, lehendabizi eskertu azalpena. Un par de cositas. Bueno, la primera es a ver si nos podríais pasar también la presentación, Miquel, que habéis preparado, que yo creo es bastante completa y bastante aclaratoria. Y la segunda, me gustaría, no sé si podrías mostrar, Miquel, la accesibilidad de la parte alta hacia la Ronda Sur, que es que no me ha quedado muy claro, el tema de los viales hacia la Ronda Sur. Los micros, por favor, Miquel. Eso es. La Ronda Sur es este vial que tenemos aquí, este elemento de aquí, que en estos momentos gira aquí hay nuestra rampa y baja, aquí está la subestación, y desciende hasta la rotonda que en estos momentos tenemos en Berillo. Entonces, este vial en este tramo de aquí, en principio, se mantiene muy similar. Lo único que con la nueva ordenación lo que se va a construir es una rotonda en este punto de aquí, justo enfrente de lo que sería la subestación, para conectar con el futuro vial estructurante que tiene la ordenación de Chemprenea y que conecta a través de este punto con el vial de Oñaurre. De tal forma que desde Oñaurre, desde la segunda rotonda de Oñaurre, tú cogerías el vial de Oñaurre, el vial central de Oñaurre, y conectarías con este vial y llegarías a esta rotonda que en el fondo conectaría ya con la Ronda Sur. De tal forma que este vial entre Oñaurre y Chemprenea se conforma como una especie de segundo, de un segundo vial paralelo un poco a lo que sería la Ronda Sur, ¿no? Es un poco la cuestión. No sé si con eso te explico. Sí, José Félix. Ahí en el equipamiento deportivo, debajo de la tribuna principal, hay habilitado espacio para aparcamiento de vehículos. Para vehículos, para autobuses, ¿hay pensado aparcamiento? No dentro del edificio del estadio ni debajo de la grada, sino en los aledaños, digamos, porque al final, si vamos a tener pistas de esquí, va a haber también campo de rugby. Al final, los equipos forasteros vendrán en autobús, necesitan ahí espacio para aparcar y la hinchada rival pues también necesitan sitio para quedarse los vehículos. Sí, bueno, a ver, aparte efectivamente del aparcamiento que se pueda distribuir en el interior de la parcela, como en los subsuelos, que fundamentalmente puede ir derivando un poco de la configuración de la explanación que necesitan las instalaciones, en estos momentos sí existe un espacio de aparcamiento, que es todo este espacio de aquí, y luego este espacio de aquí, que no está en estos momentos, que deberá configurarse en el futuro proyecto de urbanización, ¿no? En principio, la idea, un poco los dibujos que se estaban dibujando, era en principio que en esta parte de aquí se permitiera el aparcamiento puntual de lo que serían autocares y elementos un poco de transporte de buses, ¿no? Es un poco la cuestión, o sea, también estamos un poco en estos momentos en un mundo ya, estamos cambiando, el mundo está cambiando, es decir, que entramos en zonas de bajas emisiones, entramos en un mundo donde el transporte público es fundamental, donde el acceso a los espacios, entonces bueno, hay que ver un poco, que habrá que ir estudiando las dotaciones de aparcamiento en función de todos esos cambios, ¿no? Pero bueno, en principio el plan cumple con las dotaciones de aparcamientos externas como internas y los proyectos de urbanización pues tendrán que contemplar estas cuestiones que comentas del aparcamiento puntual, pero evitando que sean aparcamientos fijos que luego se convierten en aparcamientos de camiones y que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sino es vehículos colectivos vinculados a la actividad deportiva. De acuerdo, muy bien. Sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? El resto de abstenciones. Queda aprobado. Y pasamos al siguiente punto de elevación al Pleno.
la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbana del ámbito Las Taola Postetxea. Miquel Gargallo, otra vez. Bien, este es un documento que, bueno, ya veis que la aprobación inicial estamos hablando de la aprobación inicial del año de junio de 2020. Ha habido un retraso importante de este documento, fundamentalmente por el retraso del informe de costas, que ha llegado en septiembre del 2022, y finalmente se necesitaba un informe favorable de medio ambiente en relación con la contaminación del suelo que presenta en estos momentos por consecuencia de las gasolinas que existen en estos momentos en ese entorno, que también ha habido una autorización del Gobierno vasco del órgano ambiental, pero ya en diciembre del año pasado, para permitir la aprobación definitiva de la modificación de lo que sería el Plan Especial de Ordenación de Las Taola Postetxea. Bueno, el documento como tal de Plan Especial de Ordenación Urbana de Las Taola es un plan que desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana y, por lo tanto, cumple con sus requisitos. Estamos hablando de un entorno en estos momentos de 17.000 metros cuadrados, de los que 4.000 se encuentran afectados por un sistema general de viario que responde en principio a lo que era antiguamente la carretera nacional, ahora la 636, y en estos momentos un vial de carácter urbano, pero que lo que se contempla en el plan general es la construcción de una rotonda de conexión con las zonas residenciales del entorno del casco viejo de Beovia, como pues la zona de Las Taola, y también la mejora un poco de lo que sería el tratamiento de la carretera como un elemento más de viario, y convirtiendo en un espacio que no constituye una barrera para el barrio tal como está en estos momentos configurada. En cuanto a las edificabilidades, el plan general permite en estos momentos 15.000 metros cuadrados de techo sobre rasante y lo mismo bajo rasante, si bien en la propuesta de ordenación construye algo menos de edificabilidad bajo rasante, 9.700. Existe en estos momentos una afección a edificaciones existentes con casi 680 metros cuadrados afectados y 3 viviendas habitadas que tienen derecho a realojo y deberán establecerse su realojo en el programa de actuación. Y la ordenación pues contempla lo que señala el plan general, que el objetivo fundamental es la regeneración de un área urbana degradada con un programa de vivienda protegida y vivienda libre, y también complementario con un elemento de equipamiento que permita o palíe el déficit que existe en el entorno de Beovia. También, como hemos comentado antes, otorga una importancia a la reordenación de lo que sería el trazado de la GI 636, dándole un carácter urbano, permitiendo las conexiones y la mejora de la conectividad peatonal en esos puntos. Y bueno, es un poco lo que se plantea desde el plan general. La ordenación pues contempla un poco los criterios que establece el plan general. En estos momentos lo que se contempla es la continuación un poco de la edificación residencial existente en la zona de Darío Regoyos, en la parte alta, y la construcción con el mismo ritmo de otros 3 bloques. Son un bloque con una altura menor que la que está contemplada en estos momentos en el entorno de Regoyos, si bien estos van bajando hasta llegar a la cota en estos momentos del barrio de Beovia. En este punto se establece una zona de espacio libre que responde a la actual campo de fútbol, que es de carácter privado, en estos momentos todavía es propiedad privada, que en estos momentos se utiliza como una zona de equipamientos y que responde un poco a ese elemento un poco de espacio público vinculado al entorno del barrio, que fue solicitado además por los propietarios, y eso se remata con un edificio residencial también con una parte de equipamiento en la parte baja y un pórtico y una parte cubierta, que remataría un poco lo que sería la zona comercial actualmente de Beovia. En protección pública, en viviendas, estaríamos hablando al torno de 160 viviendas. De esas 160 viviendas estaríamos hablando de casi 100 viviendas de protección pública y de 70 de viviendas libres.
El sistema general de ordenación se establece hasta este elemento de rotonda, con una serie también de espacios, en principio, de separación, de medianas de carácter verde, en principio, y de mejora y de los pasos peatonales de conexión entre ambos lados de la carretera. Y bueno, ese es un poco sería el planteamiento que se esté contemplando. La ordenación, en principio, del espacio público accesible fue un tema que fue hablado y discutida con la Asociación de Vecinos de Beovia, en cuanto se quería que, a diferencia de lo que contemplaba el plan general, quería que se centrase lo que fuera o lo que iba a ser la futura zona de equipamientos, de espacios libres, junto, pues actualmente, donde está actualmente el campo, ¿no? Aquí en esta diapositiva se puede ver un poco cómo está superpuesto un poco lo que sería el campo de fútbol actual y lo que en este momento se establece como zona de equipamientos, que aquí una forma diferente, dado que hay una esquina del campo que se verá afectada por la rotonda y a cambio pues el espacio se recoge en un espacio público mayor en ese sentido, que además, aunque si bien permitiría el espacio de coexistencia para acceso a la Estaola, sí, pues tal como comentábamos con la Asociación de Vecinos, podía este espacio en las zonas un poco festivas o elementos un poco o días de festivos, podía cerrarse y configurarse como un espacio completamente bueno, pues peatonal y de uso de barrio. Este es un elemento pues, que diferencia un poco de la zona de equipamientos que anteriormente previstas en el plan general, que estaban más centradas en la zona de Darío Regoyos. Este es un poco el planteamiento que se recoge. La superficie de equipamiento, de espacio libre, es muy similar en estos momentos a la existente. Estaríamos hablando de 2.500 metros cuadrados, 2.552 metros cuadrados para este espacio público de contacto social. Y luego sobre eso se completaría con una zona de pórtico y una zona de equipamiento en la planta baja del edificio residencial. De espacios libres, además, estaríamos hablando en total que se ordenan 3.227 metros cuadrados y que la totalidad de los espacios de dominio público que se ordenan en la actuación son del 55% de la superficie ordenada de esos 17.000 metros cuadrados. Esta sería un poco la calificación pormenorizada. Los dos edificios que se sitúan junto al desarrollo en Darío Regoyos, en la parte más alta, serían viviendas de carácter libre y las otras dos bloques de residenciales serían viviendas de protección pública. Esta sería la parcela de equipamiento que hemos comentado en la parte baja del ámbito y los espacios verdes de continuidad, en principio, con los paseos verdes de Darío Regoyos. Y también se contemplan zonas verdes, ampliación de los espacios peatonales un poco de la zona de Beovia y la construcción, por supuesto, de la rotonda. El perfil, como hemos comentado, estaríamos hablando de planta baja y 4 al principio de Darío Regoyos, es una planta menos que las existentes, y luego eso va descendiendo hasta la cota del barrio de Beovia, donde se convierte en planta baja y 5. En el edificio donde se sitúa el equipamiento, estaríamos hablando de planta baja y 4 en esto, con un elemento singular en la esquina que tendría planta baja y 6 alturas. Los bajos de este edificio estarían destinados a equipamiento y pórtico un poco que de alguna forma que permita en estos momentos pues, un uso más público de todo este entorno de esta parcela, y la primera parcela que se sitúa junto a la rotonda, el bajo sería un bajo comercial. El resto serían viviendas en planta baja. Estos serían las superficies y las edificabilidades que tenemos. Vivienda pública, hay que hacer una consideración importante. Estamos hablando de que es un ámbito que deriva del Plan General de 1999, que contempla destinar el 75% a vivienda pública. Por lo tanto, estos son estándares que hemos heredado del planeamiento del 99 y que debemos cumplir, ¿no? Y además, el Plan General nuevo estableció un incremento de viviendas que debía cumplir con el 40%. Todo ello nos lleva a que en estos momentos
8.500 metros cuadrados de la edificación residencial que se contemplan, estamos hablando de vivienda pública, y 6.000 metros cuadrados de vivienda libre. O sea, estaríamos hablando de que tenemos pues, un porcentaje muy importante de vivienda pública que deriva fundamentalmente de estándares de planeamientos anteriores que fueron concentrados en este ámbito, ¿no? Con lo cual este ámbito es receptor un poco de viviendas de protección pública que pueden estar, que deben haber estado en otros ámbitos, ¿no? Y, por lo tanto, cumple con lo que establece el Plan General en cuanto al 75% de las edificables del 99 y el 40% del incremento que se contempla en este Plan General. Y los argumentos dotacionales, en principio, el Plan General contemplaban que se desarrollen en la parcela que en estos momentos de Gobierno vasco, que es del suelo del Arzábal, que, bueno, pues que se inició su construcción y que en estos momentos bueno, se va a retomar, va a terminar las obras de los alojamientos dotacionales del Arzábal. Una cuestión que queríamos comentar en la comisión es el tema del impacto ambiental, porque si bien en la exposición pública no hubo alegaciones al documento del plan especial, sí posteriori, claro, como esto ha tenido muchos años, un año posterior, sí se fue presentado un escrito por parte de los propietarios de las viviendas que están justo detrás de este ámbito, ¿no? Y este escrito solicitaba el mantenimiento, consideraban que el mantenimiento de las huertas como un elemento verde, consideraban que constituía un elemento de valor natural importante y que además actuaba como un conector ecológico con el entorno, bueno, pues con las zonas protegidas de Peñas de Aya. Bueno, nosotros, aunque es extemporáneo, sí en el dictamen se recoge y sí se comenta y se señala cómo esta cuestión en principio ha sido valorada en el impacto ambiental estratégico y fue además tramitada con Gobierno vasco, con un informe favorable en el Gobierno vasco. En ese impacto ambiental no se ha encontrado ningún valor natural en el entorno de las huertas, sino lo contrario. Se está hablando de una zona muy degradada, con una situación totalmente atropizada, con edificaciones y contaminación de ese suelo que habrá que sanear. Y, por lo tanto, en principio no estamos hablando de un medio natural, sino de un medio urbano que hay que regenerar. Esa es un poco la conclusión que se deduce del impacto ambiental y que además no existen elementos naturales ni constituye este elemento por sí solo en un elemento de conectividad ecológica, porque no se ha encontrado por ningún tipo. En principio, eso pues, se recoge también en el dictamen para sus consideraciones y se recuerda un poco pues, la resolución de la Dirección de Administración Ambiental de Gobierno vasco, que concluye que estamos hablando de un espacio totalmente antropizado y ocupaciones que requiere su regeneración urbana, tal como se estaba contemplando en el documento de ordenación. Existe también un escrito del Partido Nacionalista Vasco, posterior a este escrito, en el cual se solicitaba la posibilidad de reducir la edificabilidad en un 50% y contemplar más zonas verdes. Al respecto, aquí tenemos una cuestión que no la puede resolver el plan especial, y es que en estos momentos este plan especial, como he comentado antes, está recibiendo en estos momentos dotaciones de vivienda pública de otros ámbitos, con lo cual no puede ser modificado desde el plan especial. Estaríamos hablando de la necesidad de modificar el plan general y reubicar y trasladar esas viviendas a otros ámbitos de actuaciones, porque son obligaciones derivadas del planeamiento anterior. Y, por lo tanto, desde el plan especial no se pueden resolver. Habría, en todo caso, plantearse otro tipo o una modificación puntual con una relocalización de viviendas y a partir de ahí se podría dejar sin efecto este plan especial. Pero el plan especial en estos momentos está obligado a desarrollar las viviendas que establece el plan general, porque además derivan del plan general del 99. Por lo tanto, es un estándar de vivienda pública que no se puede en estos momentos reducir. Y bueno, y en ese sentido también se contesta en ese escrito, si bien no se resuelve como una alegación, sino que se dará traslado directamente en contestación a los escritos presentados, ¿no? Y bueno, pues y poco más. Las actuaciones, comentar que el ámbito se divide en dos actuaciones, una fase primera, que sería la actuación de la vivienda pública, la vivienda libre, y que no afectaría en principio la ordenación viaria, que podría ser una segunda fase con la construcción de la rotonda y bueno, y que son actuaciones que pueden funcionar con carácter independiente.
Y bueno, y esto es el documento que se propone elevar a la aprobación definitiva en el Pleno Municipal. Gracias, Miquel. Juan. Sí, por aclarar, os hemos repartido al comienzo de la sesión un dictamen que es el mismo que ya teníais en la convocatoria con una pequeña modificación. Y es que en la página tercera, el último párrafo de los antecedentes, justo antes de los fundamentos de derecho, hacemos referencia a que la documentación que se sometería a aprobación, no solamente la presentada el 7 de octubre por la sociedad Cirumbi, sino además el documento ambiental estratégico y el estudio de impacto acústico que ya se había presentado con ocasión de la formulación. Esos dos documentos nos parece conveniente que formen parte del expediente que se aprueba y por lo tanto lo adicionaríamos en caso de que se apruebe finalmente este acuerdo. Y esa es la errata o el añadido que hemos introducido pues antes de comenzar la reunión. Gracias, Juan. Y Miquel, por las intervenciones. Abrimos un turno de otras intervenciones en relación con este expediente. Sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? El resto abstenciones. Queda aprobado. Pasamos al punto número 3 de información general en relación con la dación de cuenta de la resolución de la Alcaldía de 2 de enero de 2023, sometiendo a consulta pública la iniciativa para la revisión del catálogo de patrimonio histórico-cultural. Miquel, informas de nuevo. Bien, en principio lo que estamos comentando, informar, ha habido una resolución de alcaldía para poner consultas previas porque, no sé si recordáis, con la modificación puntual del catálogo hicimos una modificación puntual que estaban afectando a una serie de villas urbanas, pero de los informes que estableció el Gobierno Vasco, Cultura y de Diputación, nos plantearon la obligación en estos momentos de actualizar el catálogo con la nueva ley de patrimonio arquitectónico y histórico del País Vasco. Por lo tanto, hay que hacer una revisión completa del catálogo en estos momentos, adaptándose a la legislación actual del País Vasco, y de forma previa a la revisión completa se requiere, como es una revisión completa de una ordenanza, las ordenanzas de forma previa a su inicio o tramitación se deben someter a consulta previa a través de la página web por si los ciudadanos ante esta revisión se pueda tener en cuenta o se incorporen elementos que se consideren necesarios de cara a redactar la ordenanza. Entonces, de forma previa a redactar la ordenanza se hace una fase de consulta previa que se realiza a través de la página web para dar, bueno, pues para que se puedan plantear sugerencias a tener en cuenta en el proceso que se va a iniciar con la revisión del catálogo de patrimonio arquitectónico. A ver, Juan, sí. Perdona, por añadir solo que además de la página web vamos a notificar a algunas entidades que pudieran estar interesadas en hacer cualquier tipo de aportación. De acuerdo. ¿Alguna intervención? Pasamos entonces al siguiente punto de información general en relación a las obras de pavimentación e infraestructuras de la calle Pospologuille. Le damos el relevo a Miquel, ahora Ana Baena. Arratsaldeon. Traemos a información el proyecto de pavimentación e infraestructuras de la calle Pospologuille. Es un proyecto que bueno, llevamos trabajando en él este último año y prácticamente abarca todo lo que es la calle Pospologuille, desde enfrente del ambulatorio hasta el puente de la calle de Umboa. Esta es un poco la situación actual que tiene la calle. Es una calle con un doble carril, doble sentido de circulación y aparcamiento en batería a ambos lados. Tiene graves, importantes problemas de asentamientos del vial con respecto a las edificaciones, por estar construidas en una zona de marismas, y en numerosas zonas tiene graves problemas de asentamiento y de pendientes transversales importantes que dificulta un poco lo que es el tránsito peatonal. Que en algunos casos se han resuelto con algunas jardineras, con algunos elementos un poco para mejorar esa transición. Y lo que se pretende, este es el estado actual, se ve que hay numerosos vados a lo largo de toda la calle
y el doble sentido de circulación con aparcamientos en batería a ambos lados de la calle. El vial tiene una longitud de unos 270 metros lineales de punta a punta y una anchura media de unos 23 metros. Bueno, el estado actual es un poco lo que os he comentado antes, problemas de accesibilidad y asentamientos, un deterioro general de la pavimentación y de las infraestructuras y pendientes transversales muy elevadas. ¿Cuál es el objetivo que buscamos con esta actuación? Es urbanizar la calle acorde a los nuevos criterios urbanísticos, intentando optimizar el funcionamiento de la calle tanto para peatones como para vehículos, pero priorizando el tránsito peatonal, intentando lograr la mayor anchura posible en lo que es las aceras. La actuación consiste en cambiar los sentidos de circulación y dejar en un único sentido de circulación con un vial central de 5 metros. Mantenemos el aparcamiento en batería en ambos lados de la calle y aumentamos la anchura de las aceras entre 4 y 5 metros de anchura, con una pavimentación similar a lo que hay en la Avenida de Navarra. Renovamos el arbolado existente, generando arbolado de porte más pequeño para evitar las incomodidades que se generan actualmente en las zonas de las viviendas y se mejora la seguridad peatonal generando un nuevo paso peatonal, además de elevar los pasos peatonales existentes actualmente, de manera que se reduzca la velocidad en el propio vial. Y en el cruce con el canal Dumboa también que existen 3 pasos de peatones juntos, se va a elevar todo ese nivel para generar una zona más calmada. Se renueva el alumbrado, como hacemos en estas actuaciones, con un alumbrado de tecnología LED, con doble luminaria a doble altura para mejorar tanto la iluminación de la calzada como la de las aceras. Y se aprovecha también esta actuación para renovar lo que son todas las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua que serán financiadas por servicios de Txingudi. Este es el estado, cómo quedaría la actuación. El sentido de circulación sería desde la zona del ambulatorio hacia el canal Dumboa, con un vial de circulación. Se tienen que mantener los vados existentes y se mantiene lo que es el aparcamiento en batería. Se genera este nuevo paso de peatones nuevo, de manera que conseguimos generar, 3 pasos de peatones en la zona principal y luego aquí, esta es la zona que os he comentado, que elevamos, toda la pavimentación para generar, según el tráfico que viene por la calle Dumboa y que obligue un poco a reducir las velocidades. Esta es un poco la sección del estado actual, en el cual tenemos una doble sentido de circulación con 6,65 metros de anchura, las bandas de aparcamiento y aceras que van desde 2,90 a 3,69 en función un poco de las zonas en las que nos encontramos. En el estado proyectado lo que planteamos es un vial de circulación de 5 metros con ambos aparcamientos a ambos lados de la carretera y con anchuras de acera de 5,45, 4,65, también en función un poco de la sección total de la vivienda. Se mejora lo que son, sobre todo, la pendiente transversal de las calles y se va buscando lo que es facilitar el acceso a los portales que en este momento en algunos sitios se han generado escalones importantes. Esta es otra zona de otra sección en otro punto de la calle, donde también pues vemos que mejoramos lo que son las aceras a 5,50 y en esta zona aquí se va hasta 8,32 porque es una zona en la cual tenemos aquí hay una pendiente transversal muy importante que debemos de solucionar con unas pequeñas rampas y demás y necesitamos una anchura mayor. Actualmente también está de esta manera y generamos este nuevo paso peatonal elevado. Estos serían un poco los acabados que vamos buscando. Generamos una zona de estancia en el extremo de la calle y con pequeñas zonas ajardinadas y arbolado a lo largo de toda la calle en el lado derecho del vial. En estas plazas de aquí existe también un arbolado de un porte importante que se mantiene. La renovación total de las infraestructuras tanto de saneamiento como de abastecimiento
Esta sería la red de abastecimiento y la renovación de lo que es el alumbrado público, intercalando las farolas en el arbolado e intentando evitar que se generen zonas oscuras, tanto en la zona de la calzada como en la zona de las aceras. El mobiliario urbano, fundamentalmente la plaza que queda al principio de la calle, que es un poco la plaza que permite generar más zonas ajardinadas y zonas de estancia. Se plantea colocar un barco corrido, con diferentes bancos sueltos y el mobiliario habitual de papeleras, barandillas y fuentes. Y esta sería un poco la imagen de lo que es una infografía de la imagen de cómo quedaría la calle. Esta sería la vista ya desde el ambulatorio de Dumboa, donde se mantiene parte del arbolado de gran porte y luego se genera aquí esta zona de estancia en esta esquina de aquí. El presupuesto de ejecución de esta obra es de 2.492.000 euros, de los cuales Servicios de Txingudi financia 760.850. El plazo de ejecución es de 1 año y está ahora mismo en licitación. De acuerdo. ¿Alguna intervención? Vamos al siguiente punto de información general en relación a las obras de instalación de ascensor en la calle Gasteiноndo. Bueno, con esta intervención actuamos fundamentalmente para mejorar la accesibilidad a la estación de Adif desde lo que es la calle Anaca. Aunque la intervención fundamental es en la zona de las escaleras que hay al final de la calle Gasteiноndo, actuamos también en lo que es la zona de la calle Alcha para ampliar la acera, que ahora mismo es de 1 metro. Estas son unas imágenes del estado actual de la escalera, así como de toda la zona de acceso a la escalera, que se ve que es una zona que está bastante degradada, ¿no? Esta sería la calle Alcha con una acera aquí que no llega ni siquiera a 1 metro y los coches aparcados prácticamente pegados a las viviendas de planta baja que existen en esta calle. Entonces, el estado actual vemos claramente que es una zona donde hay escaleras que unen la calle Estación con la calle Gasteiноndo. Es una zona que ya en su momento había aparecido en el mapa de la ciudad prohibida en el 2011 como un punto negro en el cual generaba inseguridad y que es una petición que ha salido en reiteradas ocasiones en los presupuestos participativos. Las escaleras, que salvan un desnivel de unos 7,40 metros de altura, los peldaños no se ajustan a la normativa actual. Y en la calle Alcha, lo que hemos comentado, en los portales del número 2 al número 8 tiene una acera que es inferior a 1 metro. Buscamos con este proyecto la creación de un itinerario peatonal accesible desde la calle Anaca hasta lo que es la estación de Adif. Colocamos un ascensor acristalado que permite la visibilidad tanto a la hora de entrar como mientras estás subiendo en el ascensor. Es por ello por lo que decimos que busca la perspectiva de género y la accesibilidad. Se mejora tanto el pavimento como el mobiliario de la zona de alrededor y se mejoran las instalaciones de alumbrado y saneamiento. Este sería el estado actual de la calle Alcha, en el cual vemos que la acera prácticamente va pegada al edificio de viviendas. Y esta sería un poco la situación reformada. Eliminamos la línea de aparcamientos en línea que hay aquí y pasamos a tener una acera de más de 2 metros de anchura. Generamos aquí, al frente de las escaleras, una pequeña plaza y lo que hacemos es renovamos todas las escaleras completamente y lo que hacemos es las sacamos un poco más hacia la plaza de manera que se genera un poco más visibilidad a la hora de entrar en las escaleras y el ascensor que se colocaría junto a la zona verde. De aquí ya salimos a lo que es la calle Estación. Entonces, aquí el vial se mantiene a 4,067,07 metros de anchura y la acera ya se transforma 2,82, generando sobre todo en las viviendas de planta baja, una mayor intimidad, ¿no? Porque ahora mismo con la acera de 1 metro prácticamente el peatón pasaba delante de las ventanas. Esta sería la escalera que se plantea con una anchura de 4,17 metros de anchura y con los peldaños ya ajustados a la normativa actual de las escaleras en cuanto al diseño de descansillos y barandillas y anchuras de peldaño.
Esta sería una sección por esta zona de aquí y otra sección en las diferentes zonas en las que se ve como la anchura de la carretera, el coche aparcado y el val de circulación. Actuamos únicamente en la calle Alcha, actuamos únicamente en la zona afectada por la acera, no actuamos en la calle completa. Dejamos el aparcamiento en batería y el vial y lo que hacemos es ampliar lo que es la acera quitándole sitio al aparcamiento. Esta sería una vista de cómo sería el acceso al ascensor, que tendría entrada y salida a 180 grados, que el ascensor tiene una anchura de 1,400 por 2,300, de manera que permite la entrada de bicicletas también para poder acceder a lo que sería la zona de la estación. Y bueno, las escaleras con su maradilla intermedia, y creamos en el parterre este inclinado creamos una zona verde ajardinada. Y bueno, esto sería una vista desde el muro que nos quedaría, que iría con unas enredaderas. Esta sería otra vista más de la escalera con la sección con el ascensor. El alumbrado de la zona, que planteamos colocar una columna con unos proyectores de manera que la zona de la escalera quede mejor iluminada de lo que está actualmente, y renovamos también lo que es el alumbrado de toda la calle Alcha. Esta es una imagen del estado actual y vemos aquí una infografía del resultado de cómo quedaría un poco esto, con un jardín en la zona de las escaleras y el ascensor acristalado, de manera que te permita ver y ser visto, ¿no? Y esta sería la infografía un poco del muro existente ahora en la zona de la estación. Y se plantea en este muro el hacer un muro, un diseño de un graffiti o un mural, de manera que amabilice un poco el entorno de este callejón, que al final es una zona bastante, en este momento, bastante oscura. El presupuesto de ejecución de este proyecto es de 910.000 euros y tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Se encuentra en este momento también en licitación. Gracias, Ana. Intervenciones. Xavier. Sí, Arratsaldeon. Ana, no, simplemente si nos podríais enviar esta presentación. Gracias. De acuerdo. Pasamos al punto número 4, control de órganos resolutorios. ¿Tenemos alguna cuestión en relación con las diferentes resoluciones? Pasaremos al punto número 5 de ruegos y preguntas. Besterik gabe? Esker, Arratsaldeon. Agur. ¿A quién?